Más eficiente y más rápido, ¿por qué? Volvemos a lo mismo. Yo me puedo ir en bicicleta de aquí a la costa, pero ¿qué tan rápido llego? Y necesito ir en el día varias veces. Ya sabemos lo que nos demoramos en bicicleta de aquí a allá. Con esto es ir en avión, ir allá y volver. Ustedes, los que han utilizado este equipo, se dan cuenta que cuando ponen a funcionar un disco de 4,5, de 7 de esto, lo ponen a trabajar, les queda mejor el trabajo por varias razones. Resulta que, como hablamos, usted como puede graduar la velocidad, entonces usted le pone la velocidad que le recomienda el disco. 1, 2, tiene la potencia garantizada, que eso es muy importante. ¿Por qué? Resulta que a veces las pulidoras dicen, por decir algo, 10.000 revoluciones, pero cuando hace contacto ya no son las 10.000, son menos. Resulta que el disco dice que la velocidad recomendada es tal, el abrasivo. Si usted no le da la velocidad adecuada, pues no le funciona. El ejemplo que hablábamos del carro. Entonces, por esa razón, cuando usted tiene unos procesos que tiene que estandarizar y que tiene que hacerlo rápido, pues esto es súper importante porque le permite que usted sí, definitivamente, si usted utiliza el abrasivo que es, la velocidad que es, pues simplemente el trabajo siempre le va a quedar uniforme. Aquí en este caso, a veces se necesita desde la pericia del operario. Si el operario tiene la mano pesada, le va a quedar distinto. Si el operario tiene la mano liviana, le queda distinto. Y si le hace imagine la velocidad, con la misma velocidad para diferentes discos, es imposible. Entonces, aquí está la razón de por qué con esto puedo hacer el trabajo mucho más rápido y fuera de eso me queda mucho mejor. Eso ya lo hemos podido observar ahí en el tema. Ya hablamos de los accesorios que se pueden acondicionar a todos estos equipos y aquí ustedes pues tienen los que necesitan. Les hablé del lijador de los angulares de 4,5, los lijadores invertidos, las ruedas inflables que ustedes las tienen, etc. Bueno, ya pongamos a funcionar el equipo. Ya lo prendimos acá pues para escucharlo el ruido, pero ¿qué es lo que se le recomienda para que no vaya a sufrir esta parte de acá? Que no es revisar la conexión eléctrica. Las conexiones eléctricas a veces estos equipos se saltan, que esto entre otras también es un protector. Esto lo que hace es proteger el motor. Entonces, cuando la conexión eléctrica no está muy bien instalada, pues el equipo sufre, porque él necesita que le den la conexión como es. Debe entrarle el voltaje que es. Si no le entra el voltaje adecuado, pues el equipo no funciona correctamente y obviamente se puede dañar. Eso sí es. Por ejemplo, esto es trifásico a 220. Si yo le pongo 440 o le pongo monofásico, pues voy a tener problemas, ¿cierto? Entonces, lo más importante en esto siempre es que el eléctrico de la empresa nos certifique que todas las instalaciones estén correctamente adecuadas. Sentido de giro. Estos equipos vienen con su flechita que nos indica hacia qué sentido de giro debe ir la máquina. Esto es súper importante porque a veces hay empresas donde las conexiones no están todas unificadas. Entonces resulta que si yo pongo el equipo acá funciona bien, pero si lo pongo en otro, no. Entonces es muy importante, volviendo al tema del eléctrico, que nos garantice que todas las tomas estén correctamente ubicadas. ¿Cómo se altera el cambio de giro? Se puede con una extensión, ¿sí? Hay extensiones que a veces tienen el polo diferente, entonces simplemente uno lo cambia y listo, para que no tengan que acceder aquí a la caja, porque el sentido de giro se puede alterar acá. Entonces simplemente para no, o se hacen los movimientos allá en las cajas internas, o simplemente con una extensión. Ya hablamos del funcionamiento, de cómo se intercambia la correa acá, ¿sí? Ya sabemos de las velocidades, qué quiere decir la velocidad alta, cuál es la velocidad media, cuáles son las velocidades que tiene, ya las dijimos. Bueno, vamos a hablar de los mantenimientos adecuados y a tiempo, que era una pregunta que ustedes me hacían. ¿Cuáles son los mantenimientos que hay que hacerle al equipo? Internamente, para que el equipo funcione muy bien, debe estar aireado, debe estar ventilado.
y procurar que la polución que le caiga no sea la mayor. O sea, aquí digamos que ustedes no tienen ese problema. Esos problemas suceden en ambientes donde son más hostiles, más drásticos, que le cae mucha tierra, mucho polvo. Entonces hay unos que incluso para protegerlo le ponen una tapa. Imagínense si uno le pone un plástico a esto, ¿qué pasa? Pues como no se ventila, necesita su ventilador, pues obviamente lo dañamos, ¿sí? Entonces no, simplemente es que no le caiga, que no haya humedad, que no haya problemas de humedad y que no haya problemas de polución. Entonces esto, si tenemos esos cuidados, no tiene ningún problema. Entonces eso aparte del mantenimiento. De resto, que usted me diga que es que esto hay que llevarlo a mantenimiento, no, nada de eso. Esto y esto, de que mantenga esos cuidados, no tiene ningún problema. Vamos aquí a esta parte. Esto sí sufre el desgaste, por lo que hablábamos, como todo lo que tenga que ver con rodamientos y movimientos tiene desgaste. Entonces, estas poleas, más o menos al año y medio, y estamos hablando, esto que quede claro ahí, los parámetros de uso son 8 horas diarias de trabajo continuo. Por cada 8 horas de trabajo continuo hay que hacer los mantenimientos que vamos a anotar aquí en la charla. Entonces, estas poleas deben revisarse por lo menos una vez al año, porque ellas, depende a veces, incluso hay unas que como la velocidad que más se utiliza es, por decir algo, la baja, la media o la alta, pues se va haciendo como caja dentro de las poleas y obviamente ya la correa le baila, entonces ya no tiene el mismo agarre, entonces pues hay que hacer el cambio de poleas. Esta excéntrica tiene unos rodamientos internos, también esos rodamientos hay que hacerle su mantenimiento preventivo, ¿sí? Todo esto funciona sincronizadamente. Si todo está bien, todo funciona bien, pero con uno de algo que no funcione bien, el sistema obviamente ya no da las mismas bondades de las que estábamos hablando. Entonces estos rodamientos es bueno revisarlos también siquiera una vez al año mínimo. Ya hablamos de las poleas, ya hablamos de la excéntrica. En el caso de la unidad flexible, hay un capítulo aparte que ya lo vamos a hablar del tema, pero básicamente, ¿cuáles son? La unidad flexible, para que funcione adecuadamente, debe tener esta distribución, que no se enrosque en un radio de curvatura exagerado, ¿sí? Que esto no exceda cuando esté en movimiento, ¿sí? 1, 2, que no haya mucha presión, al abrasivo, al proceso, cuando yo estoy trabajando, que me quede ahí, pues, porque recordemos que hace muchos años, precisamente por la configuración de los equipos y de los discos, quien trabajaba era el hombro del operario. Entonces, por eso ustedes ven en afiches a veces que el pulidor es un tipo que tenía un brazo, pues, de esos de pesista, porque supuestamente eso era lo que trabajaba. No. Con estos equipos y con estos abrasivos, quien trabaja es el abrasivo. ¿Qué función hace el operario? El operario lo que hace es guiarlo, llevarlo. Pero usted no tiene que hacerle, pues, bueno, una presión moderada, pues, para que haya el contacto, ¿cierto? Pero usted no tiene que fatigarse, pues. Hay que quitarnos de la cabeza que la fuerza es lo que trabaja. Que si usted termina cansado fue que pudo haber, ¿no? Es dejar llevar el proceso. Entonces, la unidad flexible, si nosotros no excedemos el radio de curvatura, si no lo presionamos mucho y, que viene la parte clave, si le hacemos el cambio de grasa con una regularidad de mínimo 2 veces al mes, lo mismo por lo que hablamos, 8 horas de trabajo, si nosotros le hacemos la grasita adecuada, pues resulta que la unidad nos va a trabajar adecuadamente. Ese es el secreto. Entonces, si no te preguntaba, exacto. Entonces, como ya hablé, ¿cuáles serían? Primero, hacer mucha presión en el mango, ya que no coordinaría la fuerza. Segundo, no hacer el mantenimiento adecuado a la grasa o con la radio de curvatura. Eso es, por eso se daña. Y por el desgaste natural, ¿cierto? Si esta unidad la tengo, diga usted, hace más de un año, ya
tengo que estar pensando que ella ya pues lleva todos los días, y volviendo al tema, 8 horas por día, todos los días, ¿no? Pues hombre, eso se desgasta, ¿cierto? Pero esa es por la única razón. O sea, la gente dice, no, pero es que no, era que estaba ahí, no. Eso por estar ahí quietica no le pasa absolutamente nada. ¿Listo? A propósito, esta manguera, como la hemos tenido aquí para la capacitación, y como ustedes han visto que se nos ha salido de la funda, hay que limpiarla completamente, que eso es una parte del mantenimiento. Cuando el eje se salga de la manguera, haya contacto en el piso con el polvo y eso, hay que limpiarla completamente con un trapo seco y nuevamente vuelve y se engrasa. ¿Listo? Una recomendación en los mantenimientos: cuando el eje se dañe, se parta, se rompa, se tuerza, hay que mandarla con todo y la manguera, porque resulta que la manguera, como es un caucho, él cede por temperatura, o se encoge o se estira. Y recuerden lo que hablábamos, los operarios normalmente guían la rotosfera jalando la manguera. Entonces, ese es un error también, porque resulta que la manguera cede, entonces se va a estirar. Al estirarse, ¿qué va a pasar? Que la manguera va a quedar mucho más larga que el eje. Entonces ya el contacto no va a ser el mismo. Esto es de precisión, como hablamos, esto es de precisión y de sincronización. Si la manguera es más larga o más corta, no funciona igual. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Pues hombre, coja el equipo de acá, mire, para eso están este tipo de cosas, ¿sí? Desplácelo de la parte de acá, pero no de la manguera. Eso es básicamente la regla. Entonces, mantenimiento de eso. Luego vamos a hablar de los mantenimientos de los portaherramientas. Estos portaherramientas básicamente lo único que sufren es por rodamientos. Lo mismo, si yo le hago los cambios de rodamientos adecuados en su momento, no va a haber problema. Pero si yo los mantenimientos no se lo hago a tiempo, pues ¿qué va a pasar? Que entonces el daño se va a volver más complejo. Entonces ya va a sufrir el eje y después ya van a sufrir otras partes internas, hasta que incluso toques cambiar el portaherramientas. Entonces, si yo hago los mantenimientos en su tiempo, pues no va a tener problema. ¿Cómo se sabe que tengo que estarle haciendo el mantenimiento próximo? Simplemente yo le hago este movimiento, y si yo veo que hay algún juego, digámoslo así, pues está para cambio. Por ejemplo, si ustedes lo tocan, díganme cómo están. ¿Cómo está de rodamientos esos portaherramientas? Están perfectos, están ajustados completamente. Ustedes no hay ningún lío. Entonces, si eso está ajustado acá, si la unidad flexible me llega muy bien aquí, está bien de la dimensión del eje y todo, si aquí los rodamientos de acá están bien, si la polea está bien, pues no va a tener ningún problema. Entonces voy a tener un equipo que me funciona perfecto y listo. Ahí está la parte. Esos son los mantenimientos que hay que hacerle. Todo esto lo hace Rotoflex. Como le digo, salvo que haya una persona que conozca el tema, que lo haga, pero el resto nosotros lo hacemos. 10. Bueno. Ahorita me parece un colmo que esté comiendo después de una charla. Mantenimiento, ya conocer las velocidades. Las velocidades, que es donde más hace especial énfasis el ingeniero Yesid. ¿Qué velocidades son las que se utilizan? ¿Cuándo yo debo utilizar una velocidad 1800, 3600 o 7200? El fabricante del abrasivo siempre le dice, todos los abrasivos aquí le dicen a usted cuál es la velocidad. Y normalmente, si el fabricante es una empresa seria, le dice las dos velocidades, la de seguridad y la recomendada. La de seguridad es la máxima de extremo, la máxima que usted puede utilizar y que no atente contra su seguridad, ni la de los equipos ni la de los abrasivos. Y la velocidad recomendada es la que ya por estudios y por toda la experiencia que tienen, ellos han determinado que con esa velocidad usted llega al acabado que quiere hacer. ¿Listo? Pero si por alguna razón uno no tiene acceso a la velocidad del fabricante, si por alguna razón viene algo que es como la máxima en esto, y es, si yo trabajo corto y desbaste, utilizo las velocidades altas, pero en discos pequeños. ¿Sí? Si yo trabajo disco pequeño, entonces trabajo velocidad alta, ¿sí? Pero para corte y desbaste. Si yo lo que voy a hacer es trabajos de pulido, ya de acabado, ya lo que tiene que ver con satinados, con brillos, con
con acabados, utilizo velocidades bajas. La velocidad baja es las de 1800 y 3600. Eso para todo lo que tiene que ver con acabados. Pero si yo voy a cortar y voy a desbastar, me voy con velocidades altas. O sea, aquí lo que hablamos de las 7 o esta, que debe ser la de 11.000 o 13.000 revoluciones que tiene este equipo. Pero yo a esta pulidora no le puedo poner un disco de 7 pulgadas de corte, porque resulta que la velocidad que ahí es la del desbaste y de corte, creo que está en el orden del de 7.000, 8.000 revoluciones. Entonces, si yo le pongo a esto 7.800, lo que va a pasar es que el disco sale a volar. Entonces, esto es un arma, hay que tener en cuenta eso. Siempre cuando uno le entrega a un operario, decirle, mire, esto es un arma, maestro. Si usted no lo utiliza bien, usted puede afectarse a usted o puede afectar a otra persona. Entonces yo le pregunto, ¿esto para qué lo utilizamos? ¿Ustedes saben este abrasivo para qué se utiliza? Para los acabados. Para alistar un acabado. Esto creo que ustedes lo están utilizando para afinar o perfilar los punticos de soldadura. ¿Sí? ¿Es así? Entonces esto es un proceso de ¿qué? De desbaste. ¿Cierto? Muy bien. Entonces aquí ustedes me van a decir, entonces ¿cuál es la velocidad que le vamos a utilizar, le vamos a poner a esto? La alta, ¿cierto? Pero hay un pequeño problema. Entonces vienen las acepciones, toda regla tiene su acepción. Resulta que esto es una fibra tridimensional y va a trabajar usted con un accesorio. Ya no es esto directamente en el portaherramientas, sino esto necesita este aparato. Y además, por la configuración del abrasivo, estos abrasivos no se deben trabajar a más de 5 o 6.000 velocidades. Ya les voy a decir por qué. 1, 2. Y este aparato está precisamente para trabajar a máximo 5 o 6.000 velocidades. Entonces se recomienda que este tipo de accesorio, se trabaje a máximo 6.000. Resulta que ustedes trabajan acero inoxidable. El acero inoxidable, entre más se caliente, más dificultad van a tener, menos bonito les va a quedar el trabajo. Entonces, si uno trabaja a una velocidad media, pues entonces por eso es que va a trabajar mucho mejor eso. Entonces, ¿qué pasa? El fabricante diseñó eso para eso. Entonces él dice, hombre, ¿usted qué va a trabajar? Acero inoxidable. Listo, el acero inoxidable, ¿qué pasa con alta velocidad? Se calienta mucho y después genera que la piel de naranja y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues démosle un abrasivo que no se caliente tanto, ¿sí? Y que trabaje a una velocidad menor. Entonces, por eso se trabaja con velocidad menor. ¿Listo? 5.000, 6.000 revoluciones. Este aparato es un sistema poliflap. Todo lo que tenga peso y lo que tenga volumen, cuando yo lo someto a velocidad, eso se vuelve complejo y una sobrecarga de trabajo. Entonces, por ejemplo, está diseñado para trabajar máximo a 3.000 velocidades, a 3.000 revoluciones, 3.600, creo que debe decir ahí en la ficha. Si quieren ustedes, por favor, lo revisen. Acá dice, ¿es tan amable alguien que vea mejor que yo? Me dice revoluciones PM. Máxima 3.500 revoluciones. ¿Listo? Entonces, esa es la velocidad máxima con la que yo debo trabajar. Si la trabajo con menos, entonces acá está la velocidad máxima, o sea, la velocidad de seguridad. ¿Cuál es la velocidad recomendada? 1.800. ¿Por qué tiene este equipo 1.800? Pensando en este tipo de abrasivos. ¿Listo? Pero usted le pone la baja y le va a quedar muy bien. Si usted trabaja con la velocidad máxima de seguridad, ¿qué va a pasar? Y puede sellar el equipo. ¿Señor? Puede salir a volar en... No, porque está trabajando con la velocidad máxima recomendada, o sea, está dentro del mar. No, está dentro del mar. Puede quemar el material. Gasta más rápido el material. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Si yo le meto la chancleta al carro, pues gasto más gasolina. Entonces, igual esto, si yo le meto mucha velocidad, voy a gastar más eso. Estos abrasivos de todo lo que tenga que ver con acabado, entonces para ir concretando es baja velocidad. ¿Esto qué hace? ¿Este producto qué hace? Desbasta, corta, grata, pule, ¿qué hace? Desbasta y a veces hace tipo de acabado, ¿no? Entonces por eso también esta grata, si ustedes miraron, no sé, esta grata no se la vendemos, bueno, ahí mirarán ustedes cuando entiendan, pero las gratas, ¿sí? ¿Será que se mandaron con estas? Porque era la ferro. Lo que pasa es que esta la trajimos de pronto fue una sola vez mientras que llegaban las otras.
Bueno, entonces la grata, si usted la trabaja para proceso de desbaste, porque necesita desbastar un poco, retirar alguna rayones y eso, pues ¿qué tiene que hacer? Utilizarle ¿cuál velocidad? ¿La qué? Una alta con una agresiva. La más alta que le recomiende el abrasivo, ¿cierto? Entonces, si este, por ejemplo, dice máximo 6500, pues yo le boto 6500 y ve qué va a pasar con el rayón. Hasta luego, se va, ¿cierto? Resulta que dice velocidad recomendada y velocidad de seguridad. Entonces ya sabemos que la velocidad de seguridad le va a retirar el rayón. La velocidad recomendada, como el grateado, también se considera como un tipo de acabado. Entonces, si usted le baja la velocidad, pues le va a quedar un acabado, ¿sí? De hecho, esto es el complemento de esto. Usted con esto le da el acabado y con esto lo que hace es emparejarlo, que ya si lo han utilizado ustedes se dan cuenta lo chévere que les trabaja esto. Eso con respecto al tema de velocidades. Es claro, ¿cierto? Los discos de entre más grandes, ¿qué velocidades necesitaríamos? ¿Ah? Más baja, correcto. ¿Por qué? Más peso, más volumen, pues obviamente yo tengo que trabajar menos velocidad. Ya hablamos, el abrasivo es el que trabaja, no es la fuerza. El operario lo que hace es guiar el operario. Bueno, las recomendaciones sobre la unidad flexible. Yo le voy a reenviar un correo. Cuando nosotros vendimos el equipo lo enviamos, pero se lo voy a volver a reenviar ahorita me dice qué correo. ¿Qué otras recomendaciones hay de esto? ¿Sí? Periódicas. Esto normalmente por ahí una vez al año, diga, una vez ustedes por ahí cada 2 o 3 meses, estiran muy bien la unidad flexible. Alguien que me ayude por favor, que se pare bien estiradita la unidad flexible. Se me puede preparar aquí por favor esta mano para ya le voy a mostrar por qué. Y resulta que yo pongo el eje atrás del tubo, acá en esta parte, y me debe dar igual acá, para que la cámara no. ¿Sí? Acá se puede ver que está ligeramente un poquito salido. Vamos a ver, lo metí para ver si ya se fue. Ahí está. Entonces, esa es la forma de medir que la manguera coincide con el eje. Eso es lo que nosotros le decimos al cliente siempre. Esté haciendo ese proceso. ¿Sí? Acá vean, está perfecto, está rasa. Entonces, si eso está bien, no hay lío. Cuando el eje quede más corto o quede más largo, hay que llamar y hay que avisar porque, o si no, no le funciona adecuadamente el equipo. La revisión de los pines. ¿Sí? Estos pines tienen su juego, de tanto quitar y poner, estos se desgastan, ¿sí? Y como son flexibles, pues se pueden partir, entonces eso se intercambia. Normalmente, ¿dónde se daña un eje? ¿Y cuál es la razón? Casi que siempre se dañan entre 20 y 25 centímetros de distancia, aquí. Cuando se daña ahí, ¿por qué es? Porque resulta que ya sabemos, el operario aquí es donde lo coge, aquí es donde lo presiona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Del eje salen 3000 o 7000 o 1800 velocidades de acá. Si allá salen 7200 y yo aquí lo estoy frenando, ¿qué va a pasar? Pues eso es lo que hace que se dañe. Exactamente. El eje cuando llega allá llega trenzado, torcido. Pues es eso. ¿Sí? Alta velocidad, poca velocidad acá. Se daña. Entonces, ustedes mismos, cuando vean que se dañó, saquen el eje y miren. Y ustedes saben qué fue lo que pudo haber pasado. Eso es todo, nada más. ¿Qué más recomendaciones hay en el video? Dice, pues las adaptaciones en el correo que le va a mandar. Ustedes ya vieron cómo se quita y cómo se pone de fácil esto. No es de fuerza, es simplemente de anclaje, exacto, que quede perfecto. Yo creo que de mi parte esa era la información que tenía que darles. No sé si ustedes tienen alguna inquietud adicional, con muchísimo gusto. Preguntas. El tipo de grasa que se debe utilizar para eso. Muy bien, perfecto. No es una grasa cualquiera, es una grasa especial. Incluso ahí en las recomendaciones que le voy a enviar al correo dice, creo que se llama una EPO, es una grasa especial para este tipo de... Tú también debes comprarla porque esa grasa se no ve. ¿Ustedes la venden? Sí, señor, claro que sí. Usted también debes comprarla porque esa grasa para eso se no ve. Y lo que yo les traje en un frasquito así chiquito, ahí venía para 2
Imagínense. ¿Y cuánto tiempo la llevan? Y si no la han engrasado, Por claro. eso le digo que acá no lo hemos visto. Claro. Y vea que en el eje está Usted seco. está hablando de Ese un está barquito seco. como ese. Ese, sí señor. Pues Ese. nunca se ha engrasado. Imagínense. Ay, Porque la grasa está bien. Está nueva. esto le da para dos. Si quieren, y si tienen tiempo, hacemos cómo se hace un engrase de eso. Pues sí, ¿cuánto se demora? 5 minutos desde ¿Sí? que hayan las Ah, cosas. bueno. Necesitamos un trapo limpio y unas 3 hojas o 4 hojas de papel periódico para extenderlo bien.